Muy buen día, mi nombre es Celeste Núñez Vidal y les vengo a hablar de la hemeroteca, una presentación titulada La hemeroteca, vista al frente y al retrovisor. Empezamos en el contenido, les ofrezco definición de hemeroteca, incluyendo recursos físicos, tecnológicos y humanos, las primeras hemerotecas, algunas revistas científicas que sobreviven hoy en día en físico y una vista al frente de cómo será la hemeroteca en el año 2030. En ello incluimos colecciones, personal, tecnología, espacios y usuarios. Empezamos con la definición. La RAE define la hemeroteca como una biblioteca, pero yo la diría también como un espacio de la biblioteca, que principalmente guarda y ofrece al público publicaciones periódicas, diarios y otro tipo de servicios que ya vamos a ver. Deriva del término griego emere, que significa día, y teke, que significa caja o depósito. Esto hace referencia al espacio físico donde se guardan de forma organizada colecciones de publicaciones seriadas y otros documentos impresos sujetos a cierta periodicidad. Tenemos que la hemeroteca tiene ciertas funciones. Entre ellas están garantizar el derecho a la información, garantizar la igualdad de oportunidades, conservar y preservar la memoria histórica, ofrecer diversión y entretenimiento al usuario y ofrecer una información veraz y contrastada. En esta primera función encontramos el derecho a la información. El derecho a la información lo tenemos todos y como bibliotecólogos es nuestro deber gestionar el derecho a la información, democratizar la información, que toda persona pueda acceder a la información. Luego tenemos la igualdad de oportunidades. Esta igualdad de oportunidades trata de que todas las personas tienen derecho a la información, pero no todas las personas pueden acceder a la información de la misma forma. Entonces, debemos dar oportunidades para que niños, jóvenes, adultos, personas ciegas, personas mudas, personas con discapacidades puedan acceder a esta información sin problema. Luego tenemos que conservar y preservar la memoria histórica. Esto porque deben guardar periódicos, primeras emisiones, primeras noticias, documentación relevante a la cultura y a la ciencia, pero información que como está en físico está sujeta a daños físicos, a daños por los usuarios y se debe preservar. La hemeroteca debe tener esa función, debe tener esa vista en preservar el material físico que tiene, que es tan importante. Debe ofrecer diversión y entretenimiento al usuario. Debe gestionar actividades lúdicas, videos, formas de atraer al usuario y que el usuario se sienta a gusto en la hemeroteca, sienta que es un espacio seguro y que es un espacio en el que puede aprender. Luego también tenemos que deben ofrecer información veraz y contrastada. Esto se nos hace un poco fácil en la hemeroteca porque todo el material que llega ya ha pasado por una editorial, ya ha pasado por ciertos filtros en los que descartan si la información es verídica, es confiable, es acertada. También encontramos tipos de hemerotecas, entre ellas las físicas, que son principalmente nacionales, regionales o locales según su jurisdicción geográfica. Y también tenemos hemerotecas generales y especializadas. Las hemerotecas generales por lo general son públicas, están abiertos a todo público y tienen muchísima información de todo tipo. También tenemos las especializadas, que son materiales que son dirigidas a un público en específico, sean abogados, sean historiadores, sean bibliotecarios, diferentes tipos, pero ya muy especializados, no son tan generales, abarcan tanto espacio como las generales. Luego tenemos los tipos de hemerotecas digitales. Por lo general, las hemerotecas digitales son la digitalización de todo el documento que hay en la hemeroteca física, pero en estas bases de datos tenemos revistas, tenemos videoteca, tenemos un buscador, un repositorio, libros descargables, entonces tenemos diferentes recursos en las hemerotecas digitales. Tenemos que las hemerotecas digitales permiten ahorrar tiempo en búsqueda de noticias para invertirlo en la lectura y análisis de otros datos
a consultar. Esto me parece muy bonito. Las bibliotecas digitales están para facilitar nuestro trabajo, no en muchos casos para reemplazar al personal de la biblioteca. Tenemos diferencia entre hemeroteca física y digital. Entre estos puedo resaltar elementos físicos, tecnológicos y humanos. En la hemeroteca física tenemos todo lo que es tangible, un área en metros cuadrados, sillas, estanterías, publicaciones físicas, una fotocopiadora, un escáner, ese tipo de cosas los podemos tangiar, son tangibles, los podemos ver, los podemos tocar. Luego tenemos elementos tecnológicos, como concierne a adaptaciones lumínicas, computadores, cámaras de seguridad, chips de identificación en los libros, y bueno, tecnologías que nos ayudan a controlar el espacio físico. Tenemos recursos humanos, que son el profesional de bibliotecología, el auxiliar de biblioteca, el personal de mantenimiento y limpieza, y demás personas que nos ayudan a mantener pues, en funcionamiento la hemeroteca física del espacio. Luego tenemos la hemeroteca digital, es un espacio virtual, no es tangible, pero se almacena en él y se disponen publicaciones periódicas permanente para su uso y consulta. Cuando hablamos de permanente hablamos 24/7, 365 días, en lo posible, no falta que se caiga la página. Luego tenemos programas, códigos, botones y pestañas, enlaces, etcétera, que nos ayudan a acceder a la información, buscarla, traerla, descargarla. Tenemos en recursos humanos un profesional en bibliotecología, por supuesto, un programador, un diseñador, alguien que esté al tanto de la base de datos, de mantener los computadores en orden. Tenemos luego las primeras hemerotecas. Aquí en Colombia resalto mucho la biblioteca del Banco de la República, que mantiene una hemeroteca digital histórica. Ellos hicieron una labor excelente digitalizando los periódicos, los primeros diarios que se lanzaron. Tenemos también la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Red de Bibliotecas Públicas del Banco de la República, que contienen las principales colecciones de prensa correspondientes al siglo XIX. También tenemos la primera hemeroteca, que se llamaba Manuel del Socorro Rodríguez. Esta contaba, y bueno, cuenta todavía, con una completa colección de prensa colombiana que incluye el primer aviso del terremoto, la primera publicación de noticias conocida en la historia de Colombia y que data desde 1785. Contiene más de 3.500 títulos del siglo XIX y publicaciones de las principales ciudades del siglo XX y XXI. Actualmente está dentro de la Biblioteca Nacional, que está en la calle 24, 560, aquí en Bogotá. Tenemos algunas revistas que han sobrevivido, entre ellas Nature, que es una de las prestigiosas revistas científicas a nivel mundial y que fue fundada por el astrónomo británico Joseph Norman. Su primer número fue publicado el 4 de noviembre de 1869 y todavía se consigue en física hoy día, aunque también tiene su versión digital. Tenemos Science, que es una revista científica y órgano de expresión en American Association of the Advance on Science, que es la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Esta revista también empezó como periódico, hoy en día ya es una revista independiente y también la tenemos en física, todavía sobrevive. Luego tenemos la revista muy interesante. Es una revista mensual de divulgación y ciencia popular creada y publicada por la empresa CINET en Media Global. Luego tenemos un prospecto hacia el futuro de cómo será la hemeroteca en el año 2030. Tenemos en este momento un enfoque hacia las colecciones. Pienso yo que una hemeroteca en el futuro tratará sus colecciones más digitales que físicas y solo se conservarán los materiales con valor histórico, científico o cultural, es decir, fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. ¿Esto por qué? Porque hoy en día es más fácil conservar el material digital porque se puede copiar, se puede pasar a otro formato, se puede modificar, se puede volver a utilizar, se le puede tomar capturas, o sea, se puede pasar a muchos formatos un documento digital, mientras que los físicos no, los físicos tienen ese valor tan bonito que es el de la autenticidad. Un periódico escaneado deja de ser el original es el periódico físico.
y por eso hay que guardarlo, porque es el original, pero también es muy difícil mantenerlo. Entonces, en un futuro las colecciones van a ser más virtuales, se almacenarán virtuales, se difundirán de manera virtual, de manera digital. Eso nos ayudará mucho contra el cambio climático y nos ayudará mucho contra el acceso a la información. Entonces, los formatos van a cambiar. Entonces, no van a ser solo textos e imágenes como normalmente llegamos a la hemeroteca, sino que también se almacenarán videos científicos, noticieros, podcasts, programas de televisión, periódicos y que guarden contenido cultural y científico, o sea, sean de interés para la comunidad. En este momento vemos que muchos periódicos, muchos audiolibros, muchos podcasts incluso, son de maneras periódicas, pero no se están almacenando en ningún lado, en portales de audio. Entonces, sería genial que una hemeroteca guardara, también como guarda las revistas, también como guarda textos, guardara también este tipo de formatos que también en un futuro pues van a ser consultados. Tenemos luego cómo será la hemeroteca en el año 30 según el personal. A estas alturas podríamos decir, no, pues en 10 años mucha tecnología va a reemplazar nuestro trabajo, pero no es cierto, solo no lo va a hacer más sencillo. Yo pienso que el personal de la biblioteca se encargará de alimentar la información en los servidores para dejarlos a disposición del usuario. Entonces, el bibliotecólogo va a ser el que ingrese los diálogos, los que ingresen las autoridades, las materias normalizadas, las bases de datos, consulte y haga convenios con otras revistas para poder tener esa información disponible. Esto no lo puede hacer una máquina, esto tenemos que hacer nosotros. Pero no solo eso, también debe encargarse de proteger y preservar el material físico que conserve la entidad, así como estar al tanto de nuevos formatos, compatibilidad entre ellos para que la información no se pierda. Hablamos mucho también de que los formatos obsoletos. Claro, los formatos se vuelven obsoletos cuando no los estamos actualizando. Y esto no lo puede hacer una máquina. Nosotros tenemos que estar al tanto de qué se está perdiendo, de qué se puede perder, actualizarlo, ponerlo en un formato que cualquiera pueda leer. Y pues esto es trabajo humano, de humanos para humanos. En cuanto a tecnología, pienso yo que en el 2030 va a haber un sistema de reconocimiento facial, algo así como para tener un registro de los usuarios frecuentes, los usuarios nuevos, sus preferencias y últimos recursos consultados. Entonces, si en el 2030 yo voy a la biblioteca y soy un usuario frecuente y he frecuentado los últimos meses sobre una investigación para una biblioteca cultural, pues quiero que cuando llegue me identifique facialmente y me entregue libros y publicaciones sobre este tema que yo estoy consultando, como los recomendados que da Facebook o como los recomendados o como las canciones que ofrece YouTube. Luego tenemos servicios de notificación personalizada que permitirá notificar al usuario cuando un nuevo volumen esté disponible en la hemeroteca y pueda así descargarlo o citarlo. Me gusta mucho que últimamente, o bueno, no últimamente, ya de un tiempo para acá, lo que es Facebook, Instagram, YouTube, tú entras y te empiezan de una vez a recomendar información. Qué bonito sería que uno llegara a una hemeroteca o ingresara a una hemeroteca y le empezaran a recomendar información. Es algo así. También tenemos un servicio personalizado de búsqueda. Según sus intereses, el sistema podría indicarle al usuario los temas en boga de su profesión y ofrecerle artículos que se relacionen con más del tema que investigue, en vez de tener que buscar uno a uno. En el desarrollo de una investigación, tú entras a una página y tienes que empezar a buscar palabras clave y te devuelves y buscas un artículo, pero este no te sirvió y te devuelves y buscas otro artículo. Qué bonito sería que buscaras un artículo, una palabra clave y el sistema te empezara a ofrecer, mira, también tengo esto esto también te sirve, en vez de ese trabajo de buscarlo, bueno, esto me sirve, no me tengo que devolver y devuelvo a hacer la página siguiente, sino que no, en vez de eso tengas que avanzar y avanzar según las recomendaciones que te dé el logaritmo para que puedas entrar o bueno, puedas tener la información que necesitas. Luego tenemos los espacios. De pronto no es tan
oportuno, pero hay espacios en la hemeroteca que son pequeños, son reducidos. Qué bonito sería que estos espacios fueran salas, fueran chats, fueran salas de audiolectura o salas de inmersión. No tienen que ser una sala grandota con mucho contenido, pero sí salas pequeñas con un contenido específico cada una. Por ejemplo, una sala de chat con una inteligencia artificial que contenga la información de la hemeroteca y pueda dar respuestas en base a las revistas, observaciones e historia contenida. Algo así como lo que mencionaba el profesor del chat GPT, que pues tú entras y empiezas a consultarle. Qué bonito sería entrar a una hemeroteca y que yo le pudiera preguntar a la hemeroteca qué información tiene, qué fue lo nuevo que llegó, qué pasó en tal época y ella me lo pudiera dar, pues basándose en la información pues la que ella tiene. También tenemos salas de audiolectura, donde los usuarios puedan escuchar las revistas, puedan escuchar resúmenes de las mismas y obtener datos importantes en el punto físico. Y también salas de inmersión, donde, bueno, sería también un poco como entre la sala de audiolectura, donde se puedan explorar los diarios más importantes con testimonios, narradores, sonidos ambientales que permitan sentir la noticia y el reportaje. Qué bonito sería algo así en el futuro. Y luego tenemos por último a los usuarios. Los usuarios vamos a seguir siendo los mismos, nada que hacer, pero ya para diferentes fines. Los historiadores pues van a seguir realizando tareas de investigación y cotejo, porque pues para eso están las hemerotecas, para eso están las bibliotecas, para eso está su profesión. Pero pienso que de pronto las empresas pueden hacer uso de las hemerotecas en un futuro para la conservación y consulta de contenidos de interés para evaluar el comportamiento de la sociedad frente a un tema. Si la hemeroteca tiene la información de todos los periódicos, de todos los diarios que están dando en la actualidad, con eso una empresa podría hacer una investigación sobre el consumismo actual, sobre cómo se desarrolla eh, un tipo de mercado en específico. Luego tenemos agencias de creatividad, no de publicidad, de creatividad. Estudios de reputación, que hagan estudios de reputación e investigación para diseño de nuevas tecnologías, porque eso es lo que se va a estar desarrollando, se va a estar desarrollando tecnología. Entonces, qué bonito podría ser llegar a la hemeroteca y ver todas las tecnologías que se están desarrollando en unas 3, 4 revistas, o que la revista te diga, mira, estas tecnologías se están desarrollando de tal forma, se hicieron avances en tal aspecto. Y son muchos los posibles usos de la hemeroteca en un futuro, en perfiles variados que pueden hacer uso útil de diferentes formatos que ella tendría. Eso sería todo. Muchísimas gracias. En conclusión, entonces, tenemos que el campo del profesional en bibliotecología debe repensarse para estar al nivel de las nuevas tecnologías de la información. Hasta el momento se ha respondido bien a los diversos factores que han hecho que la disciplina se actualice y mute junto con la información de la que se abastece. Por ejemplo, después del COVID, muchos centros de documentación agilizaron bastante la digitalización de los materiales en su poder, habilitaron chats de ayuda con el usuario, empezaron a enviar archivos escaneados a los usuarios que estaban confinados. Y bueno, esto es solo un pequeño paso, hay muchas más cosas por protocolo, no pudieron hacer mucho más, pero estoy segura de que la humanidad y con ello las hemerotecas se van a adaptar a cualquier cosa que llegue encima. Y pues nada, hay que estar listos para eso. Muchas gracias.